carbono. Y luego cuando vamos a trabajar nosotros en torno a lo que es la parte de la bioquímica, que es la primera parte que vamos a hablar nosotros en la parte de biología, cuando veamos la parte de la composición química de los seres vivos, vamos a hacer referencia a eso, a la parte de la bioquímica como tal, y ahí nos vamos a encontrar con ese elemento que es el principal componente de los seres vivos. Bueno, entonces, haciendo referencia a eso, nosotros recordamos que ayer cuando explicábamos lo de la teoría de Oparin, yo les decía, claro, empiezan las lluvias torrenciales, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, todas esas moléculas que estaban formando parte de la atmósfera empiezan a caer en la corteza terrestre y empiezan a formar los carbohidratos. Y el carbohidrato tiene como elemento principal al carbono como tal, ¿no? Entonces, esos carbohidratos empiezan por aquello de las descargas eléctricas, prácticamente empiezan a atrapar moléculas de proteínas y esas proteínas también tienen como elemento principal al carbono. Entonces, ahí empieza la formación de las primeras células como tal. Entonces, eso es lo que explica Oparin, ¿no? Oparin cuando se encuentra en sus clases y nota que le dicen, ok, del carbono surge la vida, y dice, bueno, pero ¿cómo caracoles va a surgir la vida, no? O sea, ¿cómo es posible eso? Y entonces él trata de que sus maestros le den una explicación, pero sus maestros no pueden explicarle eso porque no tenían una respuesta en torno a esa parte, ¿no? Ahí es cuando Alexander Oparin empieza a averiguar por su cuenta, a preguntarse, a cuestionarse en torno a eso y empieza a plantear su postulado, ¿no? Cuando él ya plantea el postulado, hablando de la sopa orgánica y de las descargas eléctricas, se lo presenta a sus maestros y ellos pues lo oyen muy atentamente, pero le dicen, ok, como sí, interesante su propuesta, pero pues no hay cómo comprobarla, o sea, como muy bien, muy chévere, pero no más, no pasa de ahí, ¿no? Sin embargo, más adelante, otro hombre dedicado a la ciencia, Stanley Miller, hace experimentos a nivel de laboratorio. Entonces, él crea una sopa orgánica. Una sopa orgánica es los caldos nutritivos, tratando de representar la sopa de ese momento, de esa época. Y sobre esa a nivel de laboratorio, coloca el caldo nutritivo a nivel de un balón de vidrio como tal, lo empieza a hacer incidir sobre ese caldo unas descargas eléctricas tratando de representar lo que ocurría en esa época y póngale que aparece la vida como tal. Entonces, a partir de ese experimento que hizo, se dio por acertada la teoría de Oparin, la del origen de la vida como tal, ¿no? Entonces, es lo que quiero que veamos a continuación frente a este punto relacionado con la teoría de Oparin como tal. Espérenme un segundito para que vean como una explicación como un poco más en detalle frente a lo que habíamos trabajado en la clase anterior. Regálenme aquí un minuto. Aquí voy. Para muchos. Bien. Listo. ¿Ven ahí la pantalla que dice Big Bang? Señora. Perfecto, listo. Vamos a ver entonces cómo es la teoría de Oparin. Surgió hace 13.800 millones de años, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Ya saben esa historia donde a partir de una nube de gas de hidrógeno, simultáneamente se originó el Sol y los demás planetas del sistema solar. Y según esta teoría, al principio la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los primeros océanos primitivos y también el origen de la vida. Así es que hoy hablaremos de cómo surgió la vida en la Tierra según la teoría quimiosintética. Ahora sí, comenzamos. Quiero iniciar contándoles que hoy en día esta es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida. Y esta se basa en la hipótesis química expuesta por dos grandes científicos a los que vamos a recibir con un muy fuerte aplauso.
Ellos son Alexander Oparin y John Haldane. Así es que vamos a los puntos más importantes sobre esta teoría. Se dice que aproximadamente hace unos 3.500 millones de años, las condiciones de la atmósfera eran muy distintas a las que actualmente conocemos, y esta serie de condiciones dieron origen a una receta secreta a la que Oparin llamó caldo primitivo o también conocido como el caldo primordial, que por cierto, tienes que conocer muy bien los ingredientes de esta receta secreta, así es que pon muchísima atención. La atmósfera era de carácter reductor, es decir, sin oxígeno, y estaba compuesta por hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono y monóxido de carbono, metano y vapor de agua. Además de encontrar todos estos compuestos químicos, a esta atmósfera, a la que también se le llama atmósfera primitiva, también hay algunos volcanes, radiaciones UV y tormentas eléctricas. Y definitivamente el caldo en la sopa no podía faltar. Así es que ese último ingrediente estaba acompañado de lagos y océanos de poca profundidad. Y conociendo la receta secreta, que ya no es tan secreta, ahora sí voy a tratar de explicarte esta teoría. Y para eso vamos a sumergirnos en aquel caldo primitivo, al que Oparin también llamaba mar primitivo. Recuerda que no era muy profundo, pero sí era demasiado caliente, y ese mismo calor provocó que las moléculas reaccionaran entre sí hasta formar una molécula nueva y una más compleja. Y a esa molécula nueva y compleja, Oparin llamó o tuvo la brillante idea de llamar coacervados. Qué bueno que no eligió mi nombre, pero un coacervado no es más que un glóbulo formado por una membrana y adentro tiene sustancias químicas. Pero al aumentar su complejidad, se formó una nueva unidad independiente y además interactuaba con su entorno, ya que cuando se formaba ese coacervado, es decir, que ya poseía ácidos nucleicos, se aislaba e interactuaba con otros coacervados, intercambiando materia y energía. Y fue así como se fueron formando moléculas más complejas hasta formar las primeras células. Y esas primeras células comenzaron a extenderse por todos esos océanos primitivos, logrando así una evolución biológica. ¿Y tú qué opinas? ¿Venimos acaso de un coacervado? Espero que te haya ido este pequeño video. No olvides. Bueno, esa es como una explicación un poco más amplia en torno a lo que es la teoría de Oparin, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a retomar aquí el trabajo. Ups, perdón. Listo. Bien, entonces, todo para partir de este punto, ¿no? Lo que forma nuestro cuerpo como tal, las partículas, si hablamos nosotros a nivel de elementos químicos, todo eso proviene del universo. Somos privilegiados y formamos parte del universo, porque la materia como tal, la materia, los elementos químicos que forman nuestro cuerpo, tienen un punto de partida y fue eso, desde el origen del universo. Cuando nosotros hablábamos la semana anterior en torno a lo que es nuestro cuerpo como tal, que yo les decía, tenemos una máquina prodigiosa, el cuerpo nuestro es una máquina perfecta, perfecta, absolutamente perfecta, y no va a haber en el mundo nadie que sea capaz de poder elaborar una máquina tan perfecta como lo es nuestro cuerpo, ¿no? No hay manera posible, para nada. O sea, que funcione cada órgano, cada tejido de nuestro cuerpo que realice la función que tiene que hacer, que cada célula realice la actividad que hace a la perfección en el momento ideal. Entonces, eso es una maravilla. Es una maravilla para nosotros como seres humanos. Por eso es que les voy a insistir durante todo el semestre en el cuidado y protección de su cuerpo. Con su cuerpo vamos a tener, cada uno tendrá que llevar el cuerpo por toda su vida y esa máquina es la que nosotros debemos cuidar por siempre, ¿no? Porque es una máquina perfecta por esa razón. Así como uno cuida algunas cosas que son
máquinas de la cotidianidad, algunas tecnologías de la cotidianidad que uno como que, ay, las tiene ahí con un cuidado enorme de esa misma manera y un poco más debe cuidar uno su propio cuerpo. ¿Listo? Bien, y en eso vamos a hacer énfasis sobre todo, yo les decía que ahorita al comienzo cuando hablemos de la parte de la alimentación. Bien, vamos entonces a hablar en torno a lo que es el origen de la vida. Ya vimos la primera teoría, la teoría de Oparín, ahora nos vamos a centrar en esta, que es la teoría de la generación espontánea. ¿Por qué me voy a centrar en esa? Porque es una de las más larguitas que hay. Además que es bien interesante, ¿no? Vamos a hablar entonces de esta teoría de la generación espontánea y luego vamos a hablar de las otras teorías. Bueno, ¿qué es la teoría de la generación espontánea? La teoría de la generación espontánea lo que permite es dar una explicación de cómo se originó la vida a partir de materia inorgánica. Cuando yo hablo de materia inorgánica es de compuestos cuyo elemento principal no es el carbono. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se originó la vida? La gente pensaba que la vida se había originado de sustancias inorgánicas y entonces hablaban de la generación espontánea. Yo siempre he dicho que esta es como por arte de magia, ¿no? Bien, vamos a empezar a hablar. Entonces, uno de los primeros en plantear una explicación al origen de la vida fue Ovidio. Ovidio, en su libro denominado La Metamorfosis de esa época, entonces explica que después del diluvio universal, las piedras se podían convertir en humanos o en animales, dependiendo del tamaño de la piedra como tal, ¿no? Entonces, parte de eso, del diluvio universal, se supone que después del diluvio universal a nivel del planeta Tierra no habían sino pocos sobrevivientes y entonces el resto de seres vivos, ¿cómo se formaban? Entonces él daba su explicación, de las piedras surgieron los animales, de las piedras surgieron las plantas y de las piedras surgieron los seres humanos como tal. Entonces, esa era la explicación de él. Más adelante encontramos nosotros a Lucrecio y Lucrecio manifestaba que la Tierra podría engendrar vida al azar, podía generar o monstruosidades o unas bellezas, algo que fuera espectacularmente bello, ¿no? Y también, también partía, por ejemplo, con la explicación que daba Ovidio en torno a lo de las piedras. Si la piedra era fea, rugosa, áspera, pues en realidad no iba a generar algo bonito, sino algo más bien feo, ¿no? En términos de lo que ellos llamaban monstruoso. Por ejemplo, si hablábamos de un animal que tuviera unas características que para ellos eran feas, entonces aparentemente era un monstruo como tal. Entonces, esa era como la explicación de Lucrecio, ¿no? Dependiendo de las características de la piedra como tal, podían ser los seres vivos. Luego tenemos otra teoría en torno a lo que es la generación espontánea y era la que nos planteaba Virgilio en sus famosísimas Geórgicas. ¿Qué era lo que planteaba él? Él decía que tal vez él vio algún toro muerto en descomposición y veía que revoloteaban en él algunos insectos. Y él decía, esas abejas, porque no las llamaba mosquitas, sino abejas, esas abejas que salen de las entrañas de un toro es porque surgen de la carne. El toro muerto o todo animal muerto generaba vida. Pero nunca se detuvo a observar qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces él decía, ¿de dónde salen esas abejas? Entonces él decía, de la materia orgánica cuando muere. Entonces, una materia muerta como tal generaba vida para él, ¿listo? Pero él nunca hablaba de cuál era el proceso que había ocurrido allá. Entonces, esa era la explicación de Virgilio. Luego tenemos a Aristóteles, y Aristóteles entonces nos dice que toda la materia tiene un principio activo y un principio pasivo, ¿no? ¿Cómo explicaba eso? Entonces, por ejemplo, él decía, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, y esto es el lodo como tal, y ustedes van a ver que, por ejemplo, siempre donde hay lodo o donde hay barro, normalmente uno puede encontrar pequeñas mosquitas revoloteando, ¿no? Entonces, ¿de dónde salieron esas mosquitas? Entonces él decía, esas mosquitas salieron del lodo. El lodo las origina. Y entonces, cuando él iba a hacer la explicación en torno a ese origen, entonces él decía, es que todo tiene dos principios que son fundamentales, un principio activo y un principio pasivo, ¿no? Entonces, vamos a ver, en ese caso, si las mosquitas salían del lodo como tal, volaban de ahí,
Entonces era porque las mosquitas las producía el lodo y el lodo en ese caso era lo que él denominaba principio pasivo. Este era el principio pasivo. Y en ese caso, principio pasivo. Ok, listo. Y en ese caso, entonces, el principio pasivo era esto, el lodo como tal, ¿no? Y sobre ese lodo incidía siempre un principio activo. ¿Quién era el principio activo? El principio activo podía ser el aire o podía ser la luz, que cuando incidía sobre él, automáticamente ¡puf!, originaba la vida como tal. Entonces, esa era la explicación de Aristóteles en torno a lo que era el origen de la vida. No olvidemos que cuando hablamos de Aristóteles estamos hablando de 500 años antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, nosotros podríamos pensar en que por lógica no había ninguna tecnología como tal. No había ningún tipo de herramienta que pudiera demostrarles alguna otra cosa, ¿no? Y ellos, basándose también en sus principios filosóficos, trataban de dar explicación a todo lo que veían, ¿no? Y esa era la forma de hacerlo. Aquí viene otra cosa que es importante y es que en torno a esto, por ejemplo, Aristóteles planteaba también para el origen de los seres humanos el origen a partir de un principio activo y un principio pasivo. En esa época no se hablaban de células porque no existía el microscopio como tal. Entonces, como no había microscopio, pues por ende no habían células. Ellos nunca podían decir, ok, un ser vivo se originó a partir de una célula. No las conocían. Entonces, cuando decían, bueno, ¿y de dónde se originan los seres humanos? Entonces, muy acertadamente para él, el ser humano se basaba en dos cosas que ellos solamente podían observar y era a nivel de los hombres la parte seminal o el semen como tal, sin células, sin espermatozoides, y a nivel de la mujer no se hablaba de óvulos sino de la parte menstrual como tal, ¿no? Entonces se creía que los seres vivos surgían de la mezcla de los dos como tal. Es más, cuando una mujer estaba en estado de embarazo, no era porque tuviera, o sea, esa formación que nosotros hemos hablado, que es, primero fuimos una célula, luego la célula se dividió en 2, en 4, en 6, en 8. No, para ellos no era así. Simplemente cuando la mujer estaba embarazada, dentro de su vientre, a nivel del útero, ya había un niño o una niña que a medida que la mujer iba comiendo, ese bebé iba engordando e iba creciendo, ¿no? Entonces, siempre estuvo el bebé como tal, el niño o la niña, pero muy pequeñitos. Esa era como la explicación de ellos. Bueno, es de entender todo lo que ocurría en esos momentos, ¿no? Entonces, esa era la explicación frente a lo que era el origen de la vida, igual, partiendo de un principio inorgánico como tal, ¿no? Bueno. Entonces, aquí hablamos de el principio de Aristóteles frente a lo que era el principio activo y el principio pasivo para el origen de la vida en cuanto a lo que es la generación espontánea. Luego tenemos a Van Helmont. Van Helmont es una cosa bella, es una locura, digo yo. Por lo siguiente, ¿no? Él escribió en su libro que era posible, escribió un libro donde le dice, usted quiere tener vida, usted quiere generar vida, es súper fácil. Entonces, vaya a un cuarto, busque un cuarto en su casa, un cuarto oscuro, y en una esquina de ese cuarto oscuro coloque una camisa sucia y sudada. Y encima de la camisa sucia y sudada coloque unos granos de maíz o unos granos de trigo. Y al cabo de 21 días, ¡pum!, los granos de maíz o los granos de trigo van a generar ratones. Y todo el mundo, ay, interesantísimo, ¿no? Claro, más de uno se puso a experimentar con eso y en efecto, al cabo de los 21 días aparecían los ratones y ya no estaba ni el maíz ni el trigo. Entonces, ellos pensaban que era que el sudor de la camisa y la suciedad de la camisa en ese cuarto oscuro hacían que nacieran los ratones del maíz o del trigo como tal, ¿no? Si ellos hubieran observado un poquitico más todo lo que ocurría, pues muy seguramente hubieran visto que llegaba un ratoncito y ahí daba su cría y se alimentaba de los granitos, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se pensó en esa época, entonces la generación espontánea, ¿no? Esa era la generación espontánea planteada por Van Helmont. Bien.
Más adelante, entonces, basándose en esa teoría, Francisco Redi empieza a experimentar y dice, oh, esto es como medio extraño, pero algo tuvo Francisco Redi frente a esto que fue acertadísimo. Él sí observó, él fue un gran observador y a nivel de ciencia la observación es fundamental, ¿no? Entonces él cogió un pedacito de carne y lo colocó en dos frasquitos. Uno lo tapó herméticamente y el otro lo dejó destapado. A medida que iba pasando el tiempo, él empezó a notar que en el frasquito destapado llegaban mosquitas y se iban. Llegaban mosquitas y se iban. Cuando él empezó a notar que dentro de la carne empezaban a surgir unas pequeñas larvas y luego esas larvas se convertían en moscas, él dijo, ay no, la generación espontánea no es cierto. No es que la vida surja de la carne así como así, no. Lo que pasa es que hay seres vivos que llegan ahí, depositan sus huevos se convierten en larvas y de las larvas más adelante se convierten en moscas. ¿Por qué? Porque claro, cuando comparó el recipiente que estaba, el frasco que estaba tapado herméticamente con el que estaba destapado, notó que en este que estaba tapado herméticamente, pues la carne podría llegar a sufrir un proceso de descomposición, pero no surgían las mosquitas. En cambio, en este sí, y él vio todo el proceso, lo que les digo yo, era un buen observador como tal, ¿no? Entonces, él empieza a poner en duda la teoría de la generación espontánea, pero imaginen ustedes la época, ¿no? En esos momentos eran muchos creyendo en la generación espontánea y uno solamente que no, entonces como que no le creyeron mucho, ¿no? Entonces, aunque él lo planteó y lo demostró, no todo el mundo le creyó. Bien, y luego encontramos nosotros a Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek perfecciona el microscopio. El microscopio fue creado por Zacharias Hansen. Él trabajaba con lentes, como los lentes para observar, como los lentes de las gafas. Y entonces Zacharias Hansen crea un microscopio un poco rudimentario, ¿no? Y luego Anton van Leeuwenhoek perfecciona ese microscopio y empieza a observar el agua y empieza a ver que en el agua hay unos pequeños animáculos, lo llamaba él, o unos cositas que se movían, ¿no? Y esta vaina como tan rara. Empieza a ver el epitelio bucal, es decir, nosotros podemos frotar la parte interna de la mejilla y uno lo coloca a nivel del microscopio y empezó a notar que habían unos animáculos también que se movían. Y entonces él dice, ay, vea, o sea, igual, ¿no? Hay unos animáculos que salen de la materia inorgánica, de la saliva produce animáculos, el agua produce animáculos, ¿no? Entonces, todo eso, pero él todavía sigue planteando la generación espontánea. Se dice que en esa época la gente hacía fila para poder ir a observar los animáculos que él podía ver en la casa, ¿no? Entonces era una cosa bien extraña. Pero entonces, aquí él sigue hablando de generación espontánea. Muy bien. Y luego tenemos nosotros a John Needham. Y John Needham empieza a experimentar con los famosísimos caldos nutritivos. Él empieza a hervir algunos caldos, los deja enfriar, pero los recipientes los deja destapados y empieza a notar que aquí aparecen microorganismos. ¿Listo? Entonces él veía los microorganismos y decía, uy, sí, de la materia inorgánica surge la vida como tal. Bien. Sin embargo, más adelante, Lázaro Spallanzani también empieza a experimentar con los caldos nutritivos, pero él hace algo diferente. Hierve los caldos y los tapa. Deja los recipientes tapados y él nota que en los tapados no hay vida como tal, no había ninguna vida. Pero cuando él dejaba el recipiente destapado con el caldo, aquí veía el crecimiento de algunos microorganismos. Entonces dice, no es cierto que surjan así de la materia inorgánica, porque cuando están tapados, esto no aparecen seres vivos como tal. Entonces él empieza a darle credibilidad a lo que había planteado Francisco Redi también, ¿no? Bien. Entonces aquí ya tenemos nosotros al famosísimo Luis Pasteur. A Luis Pasteur
prácticamente es el que hace el gran aporte aquí a nivel de ciencia frente a este punto. Y entonces él empieza a experimentar con unos balones de vidrio cuyo cuello lo dobló en forma de cuello de cisne. Se dice que son balones de vidrio con cuello de cisne, ¿no? Y él empieza a colocar dentro de estos balones el caldo nutritivo. El caldo nutritivo lo puso en efecto a hervir y lo dejaba en posición, o sea, paradito normal, sin ningún problema, sin ningún tipo de inclinación, y notaba que los microorganismos no contaminaban esto. Pero cuando él cogía este frasquito y lo dejaba con una pequeña inclinación, notaba que los microorganismos llegaban y se quedaban acá. O sea, contaminaban esos caldos nutritivos. Había un crecimiento de microorganismos. Entonces él dice, ah, claro, los microorganismos pueden estar presentes en el aire, en el suelo y en los objetos. Es decir, toda la materia se puede contaminar por los microorganismos que hay en el aire o en el suelo o en los objetos. Entonces él dice, existen algunos microorganismos aerobios y otros que son anaerobios, es decir, unos que requieren del oxígeno y otros que pueden vivir sin presencia de oxígeno, ¿no? Y aquí es donde surge aquella famosísima parte relacionada con lo que es el proceso de la pasteurización, ¿no? Vamos a revisar un minutico eso. Bueno, aquí ya les voy a preguntar a ustedes. Bien, han hervido la leche en casa, ¿cierto? ¿Sí han hervido la leche? Con ese planteamiento de Luis Pasteur prácticamente se dice que la generación espontánea no es real. Entonces, él descartó ya lo que es la generación espontánea, esa teoría como tal. ¿Listo?